Entren. Buenas. Dale un ratito. ¿Cómo anda Darío? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, ¿vos? Bien. Hola Darío. Hola, Angélica. O sea, hoy. Sí, le escribimos y hoy Juli Me recordó. le recordó. Pero tan. Abril. Hola, profe. Esperemos un ratito. ¿Qué haces, Noemí? Hola, ¿cómo están todos? Todo muy bien, todo muy bien. Profe, Pregunta. Moira me dijo que no se podía conectar porque está en una reunión partidaria. Muy bien. Está haciendo política. Está haciendo política. Parece muy bien. Ahí largamos, esperamos un minuto y medio más y largamos. Bueno, los que quieren prender la cámara sería fantástico. Y largamos. Ahí está Angélica. ¿Cómo anda Angélica? ¿Dónde estás, Angélica, vos? Está sin voz. A ver. Te aparece como micrófono habilitado, pero no se te escuchamos. No escuchamos nada, no escuchamos nada. Bueno, escribimos por el chat dónde estás, escribimos por el chat dónde estás. Vamos a abrir dónde estás. ¿Dónde estoy de que acá? En mi casa. ¿En qué localidad? ¿En qué localidad Ah, del mundo? en Córdoba, capital. En Córdoba, capital. Y bueno, a mí, ¿dónde estás? Creo que es de San José, si no me equivoco. Ah, no. En Altagracia está Angélica. Darío está en Altagracia. ¿Dónde está Lourdes? San José Darío, no sé dónde está. Está en Villa Allende. En Villaverde de Lourdes. ¿Y Noemí? Yo soy de San José, Entre Ríos. Muy bien. Uruguay. Abril te saco, abril te saco. Ahí va, Sí, ¿cómo anda Noemí? ¿Todo bien? todo bien. Bueno, vamos a hacer un ratito la unidad 2. ¿Sí? Y la unidad 2
tiene que ver con empezar a pensar algunas herramientas concretas para interpretar o leer los territorios, digamos. ¿Sí? Y a nosotros nos parece interesante quienes trabajan en el tema de turismo, que puedan entender, ¿sí?, cómo son los territorios donde suceden el hecho turístico, digamos, ¿sí? Donde uno va, qué hacen eso, bueno, y si uno lo pone de cualquiera de los actores posibles, que es una cosa que vamos a ir trabajando de ahora en más, fíjense que cuando le hicimos hacer la presentación a ustedes, le dijimos que ustedes se presenten pensando y nos digan qué lugar nos recomendarían. La recomendación de ustedes tuvo que ver con ir a un lugar de turista. Vale. Después, en realidad, cuando empecemos a analizar los territorios y el mundo del turismo, empezamos que hay varias maneras de entender el turismo. Uno puede ir como turista, que es lo que más nos gusta, a todos los que estamos acá, pero también puedes pensar un territorio como el que recepciona el turismo, ¿sí? Entonces ahí te vas a poner en otro lugar. Te vas a decir, che, yo soy el que lo recepciono desde el mundo de la gastronomía para que vengas a comer, del mundo de la hotelería para que a ver dónde, o del alojamiento, dónde vas a dormir. Vos empezás a pensar en otros actores que ahí son actores, estos que estamos nombrando, actores económicos que aspiran a vivir de eso, a ganar plata, a retribuir a un capital, decimos nosotros, a partir de esa propuesta de producto o servicio, ¿sí? Pero también hay otros actores, ¿sí? En el territorio también va a haber actores como un gobierno local, que es el que pone las normas, y dice, che, en este territorio pasa esto y aquello. Entonces, ahí vemos algunas características. Entonces, para efectivamente que el turista te elija, tiene que ver también mucho que ver cómo se ordena el territorio. Entonces, todos los que son las políticas de ordenamiento territorial son importantes. Entonces, uno va a empezar a mirar el territorio a partir de esas distintas dimensiones. ¿Qué tiene que hacer un gobierno local para que venga el turista? O nosotros lo miramos mucho, qué está pasando en algunos lugares del mundo, ¿sí? En algunos lugares del mundo. En Argentina me parece que no mucho, pero hay lugares, sí, en Europa bastante, hay algunas ciudades europeas que el ciudadano de algunas localidades empieza a estar contra la gran cantidad de gente que venga turística. O sea, el año pasado hubo una gran movida en Barcelona, y bueno, y en esa y empieza a pensarse conflictos en los territorios a partir de que vienen un montón de gente y que se colapsa. Una de las grandes cuestiones que ponen en duda es colapsa el sistema de transporte. Entonces, cuando uno piensa el turismo, tiene que pensar en el sistema de transporte de una localidad en términos de cómo lo usan los turistas y cómo lo usan los ciudadanos que viven ahí. Entonces, Barcelona tenía esa particularidad. Uno de los temas que pusieron en la agenda era eso. Se le colapsaba el sistema de transporte y generaba peores condiciones de vida para el ciudadano que estaba. Y después hay grupos de intereses que, bueno, pero los que tienen un hotel, una gastronomía o venden determinados productos que tienen que ver con el turista, que es el que llega, defienden la venida de muchos turistas. Bueno, esto es lo que empezamos a mirar en el territorio, porque las relaciones y el mundo del turismo tiene que ver con distintos actores y distintas relaciones entre estos actores. Lo que vamos a tratar de hacer en algunos textos que vamos a ver es primero, y ahí por ejemplo Guido va a explicar un poco primero la idea de sistema territorio y proyecto territorio, que es de un autor que se llama Oscar Madueri, que ahí vamos a ver si Darío generamos una charla, me parece que va a estar bueno, con ese autor, que es uno de los textos obligatorios que tienen para leer, que trata de darnos herramientas para pensar el territorio. ¿Cómo lo leemos el territorio? ¿Sí? Bueno, Madueri nos dice esto. ¿Sí? Pero acuérdense que la unidad 2, 3 y 4 tiene que ver con más este tipo de herramientas. Herramientas para entender el territorio, para comprender los intereses, los conflictos que hay en el territorio, y herramientas para hacer cosas. ¿Cómo logro cómo logro? Si yo soy una localidad, como nosotros con Guido estamos en Villa María ahora. ¿Cómo hacemos para que Villa María tenga un flujo de entrada por el turismo? Y lo tiene Villa María.
¿sí? Dice, che, bueno, en Villa María, ¿por qué lo tiene? Por ejemplo, porque es una ciudad de eventos. Y entre los eventos que tiene un festival de peña muy importante, ¿sí? Que en términos de Córdoba, que tiene muchos festivales de peña, el Festival de Peña de Villa María es uno de los que más gente atrae. Que tiene 4 grandes noches en un estadio, pero después tiene 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas de peñas, toda la costanera hay peñas. Entonces hay gastronomía, poner música, emprendedores, otras empresas que venden productos o servicios, y hay toda la costanera por 2 semanas está abocado a esto. Y casi toda la región viene todas las noches, viene. Y eso es una de las grandes características que tiene el sistema de turismo, es que es una de las economías que florece a partir de la propuesta. ¿Sí? Yo propongo, entonces vienen. Podría ser no proponer nada, entonces la gente no viene. Una gran diferencia en territorios que tienen características climáticas, geográficas parecidas, es la oferta que hay sobre esos territorios. Una gran diferencia del turismo entre San Luis y Córdoba, que tienen tierras parecidas, ¿sí? y entornos geográficos parecidos, fue el desarrollo de oferta turística. Desarrollo de oferta turística. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer buenas tardes, Galia, y le damos la voz al Darío. Darío. Sí, comentando esto que decías, Gabriel, recién me comuniqué con gente de Calpalá, o sea que está yendo a Calpalá en Jujuy, y es gente que no quiere, es un lugar muy alto, creo que es el lugar más alto de Argentina y de casi América, y la gente no quiere que vaya turismo, porque es un poblado muy pequeño, no lo quiere, pero tienen esta invasión por la gente que va al turismo de aventura y se encuentran invadidos y hasta, no solamente invadidos, sino que también destruyen el territorio, porque lo único que les interesa es llegar a la cima de ese lugar y se pierde hasta incluso patrimonio, porque se meten con motos, rompen huesos, rompen cosas que están ahí como antiquísimas. Entonces a veces ni siquiera el pueblo demanda nada, pero les caen porque es una aventura. Exacto. Entonces sí, una de las grandes cuestiones para entender el turismo es esto: los distintos actores, los distintos intereses, los conflictos que suceden y dónde uno puede ir desarrollando las necesidades que uno tiene para que las diferencias territoriales, uno dice, che, bueno, el Valle de Calamuchita, que es un valle súper particular de Córdoba, hay una diferencia tremenda entre Villa General Belgrano y los poblados del lado, que tiene que ver con la característica con la historia, la cultura, la característica y la infraestructura propuesta. ¿Sí? Y eso genera un turismo distinto, ¿sí? De hecho, precios distintos de hotelería, entonces, bueno, todo eso uno lo tiene que entender. Nosotros siempre decimos acá, acuérdense que esta materia, que se llama gestión del desarrollo local regional, los trata de llevar a un nivel, nosotros decimos meso de análisis, un nivel de territorio. No, generalmente en este tipo de carreras, las que son profesionalizantes y que tienen que ver con vinculación con organizaciones, nuestra mayor, o la materia de gestión de las organizaciones, el objeto de estudio son la organización. Entonces, che, ¿cómo hago para hacer funcionar el hotel? ¿Cómo hago para hacer funcionar el restaurante? ¿Cómo hago? Y estás metido como objeto la organización. Acá, en esta materia, nosotros tratamos de darle una lógica de análisis meso, ¿sí? De mirar el territorio. ¿Cómo funciona el territorio? Y ese territorio funciona con distintos actores, con el que vende el restaurante, con el que vende el alojamiento, con el que atiende. Nosotros tenemos en nuestra universidad unas capacitaciones con gobiernos locales que son de anfitriones turísticos, que trabajamos la receptividad. O sea, vamos a decir, che, una de las grandes cuestiones es empezar a trabajar, que sea en Despeñadero trabajamos, que no es un lugar turístico. Entonces, no es un lugar, bueno, hay características que tiene que tener en la recepción una población para transformarse en una población turística, digamos, ¿sí? De hecho, el que te carga la nafta tiene que ser casi un guía turístico o un referente de aspectos territoriales para visitar, para ver, bueno, todas esas cosas que no tienen nada que ver con otros lo que le que no le interesa para el turismo. ¿Qué vamos a ver? Capítulo 2, 3, 4, herramientas.
¿sí? Herramientas, digamos, por acá hay que entrarle, por acá usted piensen de esa manera cuando van a un lugar. ¿Qué le va a dar Guido ahora? Madueri, ¿sí? Y esta lógica de pensar los territorios con un sistema de territorio y con un proyecto de territorio. Le damos la palabra al Guido. Bueno, ¿se acuerdan que en la primera unidad estuvimos viendo los 3 modos de entender el desarrollo en América Latina? ¿Sí? Ese primer texto es el primer capítulo del libro de Madueri, ¿sí? Que en esta unidad 2 agarramos el segundo capítulo, el segundo bloque, ¿bien? Que un poco trata de pasar de un plano de reflexión más abstracta, digamos, teórica, a un plano de reflexión más conceptual práctica, ¿sí? Herramientas para comprender la realidad territorial e intervenirla. En eso está pensando Madueri cuando plantea esta segunda parte. El libro se llama Los desarrollos latinoamericanos y sus controversias. ¿Bien? En ese libro tenemos 2 grandes bloques de análisis. El primero trata un poco de lo que estábamos hablando en la unidad 1, ¿sí? Estos 3 modos de comprender el desarrollo en América Latina. ¿Cuáles son? A ver si tomamos un poco de examen. ¿Cómo se puede entender el desarrollo en América Latina? Había 3 formas, decía Madueri. Angélica, ¿tenés ahí, querés abrir el micrófono? Noemí. Perdón. El saber hacer, dice Angélica, está bien. Angélica tiene un problema con el micrófono. Bien. Otra de las formas donde se puede analizar el desarrollo es considerando el territorio como una dimensión de la multiplicidad. Bien, esa era una de las perspectivas, entender el desarrollo como un territorio de alteridades, ¿sí? Partiendo de la diversidad, entendiendo que cada cultura, que cada pueblo tiene su propio modo de desarrollarse. Otra de las formas, ¿sí? Es entender al desarrollo latinoamericano como un territorio de ausencia, pensar en lo que falta, ¿sí? ¿Qué es lo que está faltando para ser desarrollado, ¿sí? Y el otro modo, el tercero, tiene que ver con cuáles son los ocultamientos. Son aquellos autores que están pensando en cuáles son las relaciones de poder que están ocultas y que de cierta forma esas relaciones son las que producen países desarrollados y subdesarrollados. ¿Bien? Esos son los 3 grandes modos de entender el desarrollo en América Latina según Madueri, que lo podemos ver en el texto y también en la conferencia que teníamos de material complementario. En esta unidad Madueri va a proponer 2 conceptos que son clave, ¿sí? El primero es el sistema territorio, ¿bien? ¿Cómo comprendemos el territorio? Se hace la pregunta Madueri. ¿Cómo entendemos qué está sucediendo en el territorio? ¿Bien? Y ahí va a poner en juego este concepto de sistema territorio, ¿bien? ¿Qué es un sistema? ¿No? Un conjunto de elementos que interactúan en un todo, ¿no? Y ahí empezamos a pensar en las dimensiones del desarrollo, ¿sí? Una dimensión más político-institucional, cuáles son las instituciones, cuáles son las políticas públicas, las normas, las reglamentaciones, las ordenanzas vigentes, todo eso vendría a ser la dimensión político-institucional. Luego tenemos una dimensión sociocultural, va a decir Madueri, que incluye las relaciones sociales, la idiosincrasia de ese territorio, cómo se dan los vínculos, ¿sí? Si son vínculos de competencia, de colaboración, si son vínculos de cooptación, ¿sí? Eso por un lado. Eso vendría a ser la relación, la dimensión sociocultural, ¿sí? Luego tenemos la dimensión territorial ambiental, va a decir, que incluye todo el soporte geográfico, incluye todos los elementos que comprendemos como lugar, digamos, lo que son los accidentes geográficos, la infraestructura, calles, puentes, conectividad, todo eso vendría a ser la dimensión territorial ambiental, ¿sí? Y por último, la dimensión económica productiva. ¿Cómo se dan las relaciones productivas? ¿Cuáles son las actividades que más generan empleo? ¿Cuáles son las actividades que más generan ingresos al territorio? Ahí tenemos como un marco que nos configuran este concepto de sistema territorio, ¿sí? Y nos para en un plano del análisis
situacional o del diagnóstico, ¿sí? Ese concepto nos sirve para saber dónde estamos parados, va a decir Madueri. ¿Cuál es el territorio en el cual tenemos que actuar como gestores del desarrollo? No podemos actuar si no sabemos cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro escenario en donde nos movemos, ¿bien? Entonces, por un lado, este concepto de sistema-territorio. Y por otro lado, el binomio, ¿sí?, de este sistema-territorio es el proyecto-territorio. ¿Bien? Una vez que ya sabemos cuáles son las variables que están en juego, ¿sí?, cuáles son los factores que producen el territorio donde vivimos, donde nos toca gestionar, el proyecto territorio nos viene a plantear una acción hacia adelante, ¿sí? ¿Cuál es nuestro proyecto propiamente dicho que queremos construir en dicho territorio, ¿sí? Y ahí nos pasamos ya al plano, no del diagnóstico, sino de la proyección, ¿sí? Al plano de la acción. Y para eso nos sirve el concepto de proyecto territorio, que se va a hacer algunas preguntas básicas, ¿sí? Primero es el qué. ¿Qué queremos hacer en el territorio? ¿Qué queremos construir? ¿Bien? Otra pregunta básica es el quién o con quiénes. ¿Cuáles son los actores que están presentes en el territorio y con quiénes queremos construir este proyecto? ¿A quién vamos a convocar? ¿Con quién nos vamos a sentar a dialogar? ¿Sí? Otra pregunta muy importante es el por qué. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué queremos lograr con la implementación de este proyecto territorio? ¿Cuál es el resultado que queremos producir? ¿Sí? Porque por algo vamos a actuar, por algo vamos a intervenir y hacia algún lado queremos llegar. ¿Bien? Y así nos podemos hacer distintas preguntas que nos van a orientar en la formulación del proyecto territorio. Pero lo central de este concepto de proyecto territorio es lo siguiente. Él dice que para construir un proyecto territorio, lo primero es respetar las autonomías, ¿sí? Esa es la primer condición que tiene que tener un proyecto territorio. ¿A qué se referirá con respetar las autonomías? ¿Qué se les viene? Para lograr desarrollar un proyecto territorio, implementarlo, necesito respetar las autonomías, va a decir Madueri, como condición principal. Sería eso de reconocer la diversidad de las posiciones, algo así. Tal cual, Abril. Partir de la diferencia, va a decir, para encontrar puntos de acuerdo, ¿bien? Partimos de que cada organización, de que cada actor, como decía Spinelli también, cada sujeto tiene su cosmovisión acerca de la vida, su cosmovisión acerca de qué se imagina de su territorio, cuál es su territorio ideal, digamos, cómo debe ser el territorio donde pisamos, ¿sí? Tiene sus intereses en juego, pone sus recursos también. Todas esas características de los actores hacen a la diferencia, ¿sí? Entonces, reconocer que cada actor tiene su leitmotiv, su motus propio para moverse en el territorio, ahí está el primer elemento, la autonomía, ¿sí? Pero hay un segundo componente y un tercero que son iguales de importantes. El segundo tiene que ver con construir hegemonía, ¿sí? Y la hegemonía, comprendida en un término gramsciano, ¿sí?, de Gramsci, que planteaba la hegemonía como un modo de organización del territorio que es superior a otros modos posibles, ¿sí?, que toma protagonismo y que se posiciona como superior y como superlativo a otros modos posibles de organización social. Y esto implica la construcción de una hegemonía, un proyecto donde la mayoría esté de acuerdo en implementar ese proyecto, donde una mayoría territorial se ponga de acuerdo en determinados puntos básicos donde sea posible llevar a cabo ese proyecto territorio y que al menos la mitad más uno
esté de acuerdo en que ese proyecto es hacia donde tiene que ir la sociedad a nivel local, provincial, nacional. A eso se refiere con la construcción de hegemonía. Lograr puntos comunes, de acuerdo, consensos básicos que nos permitan caminar hacia el mismo horizonte. ¿Bien? Entonces, esos dos elementos fundamentales. Respeto de las autonomías y a partir de esas autonomías encontrar puntos en común para construir hegemonía. ¿Sí? Y el tercer elemento, autonomía, hegemonía, el tercero es la estrategia. ¿Sí? Que implica el cómo vamos a llevar a cabo ese proyecto territorio. Ya sabemos de dónde partimos, de que cada uno es autónomo, de que cada actor tiene su propia impronta. Logramos ponernos en común en determinados puntos hacia donde tenemos que caminar. ¿Sí? Logramos poner ese horizonte hegemónico al cual queremos llegar. Bueno, ¿cuál es la estrategia que nos damos? ¿Cuáles son los métodos, las técnicas que nos damos como actores del territorio para lograr construir esa hegemonía, para lograr implementar ese proyecto territorio? ¿Bien? Y ahí entran los distintos dispositivos, las mesas de diálogo, los consejos consultivos, la participación, los mecanismos de participación ciudadana, las redes, que vamos a trabajar después fuertemente en la unidad 4. Todos esos mecanismos implican distintas estrategias que nos van a permitir desarrollar ese proyecto territorio y lograr la hegemonía de la que tanto habla Madueña. A grandes rasgos, eso es lo que va a plantear en este bloque que les presentamos en esta unidad, repasando sistema territorio, concepto para analizar el territorio, para diagnosticar, ¿sí? Para conocer las características, y proyecto territorio, concepto para intervenir, para accionar en el territorio, respetando las autonomías, construyendo hegemonía y desplegando distintas estrategias para lograrlo. Eso a grandes rasgos. No sé si ahí se entendió, si hay alguna duda, lo podemos refrescar y si no ya le doy paso a Gabriel de nuevo. Preguntas, dudas, aportes. Creo que se entendió perfecto. Dale. ¿Aportes? Una cosa importante, muy clara la explicación, dice Angélica. Muy bien, Guido. Estamos aprendiendo. Muy bien, muy bien. Una cosa importante acá, cuando uno empieza a pensar en intervenciones de cualquier tipo, ¿sí? No, la nuestra tiene que ver con la gestión de los territorios, la gestión, pero lo que uno no comprende no puede pensar para dónde transformarlo. ¿Sí? Si yo quiero lograr tal cosa, lo primero que tengo que hacer es comprender qué pasa en el territorio, qué pasa, cuáles son las relaciones, cuáles son los intereses, cuáles son los conflictos. Entonces, hay como una escalerita que siempre en el mundo de la gestión uno tiene que tener en cuenta. Uno es comprender. Yo hago un diagnóstico, comprendo, hago análisis de situación, ¿sí? Esa idea de saber dónde estoy parado. Entonces, nadie puede intervenir mejor de lo que comprende. Si no puedo comprender, no puedo intervenir. Esa escalerita dice, si yo comprendo, lo próximo que tengo que hacer es hacer un buen diseño de intervención, de lo que sea. Si yo quiero pensar cómo hago que una ciudad mejore su receptividad, bueno, tengo que comprender dónde son los puntos de recepción de esa localidad para el turista, para el que viene, para el que pasa. A partir de eso tengo que pensar en esos puntos de recepción, cómo lo atiendo, cómo lo digo. Entonces, bueno, si no comprendo, no puedo diseñar. ¿Sí? Si no diseño igual, no puedo implementar. ¿Sí? Y entonces siempre hay un autor que habla de eso como los techos los techos que te van limitando la acción posterior. La comprensión te limita la posibilidad de diseño. El diseño te limita o te restringe la posibilidad de implementación. ¿Sí? Si yo no diseño de una manera, la posibilidad que está del diseño es después la posibilidad de la implementación. Bueno, esto es importante en esta materia, en esta situación. Entonces, el otro autor que vemos, que es Hirschman,
tiene que ver con lo que él dice fórmulas interpretativas, ¿sí? Interpretar el territorio. ¿Sí? Empecemos a pensar, ¿sí? Acá, ¿por qué? Él habla mucho de lo que nosotros denominamos micromecanismos. ¿Cómo puedo explicar el funcionamiento de los territorios y de las relaciones? Entonces, el primero que él habla, Hillman habla del mecanismo de inducción. Entonces él dice, bueno, ¿cómo hago cómo induzco? Nosotros hacemos siempre los empujones. Si yo lo empujo el guido, se mueve, ese movimiento hace que esa persona se mueva, pero además también arrastra otros movimientos posibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo induzco a que, tengamos mejores precios entre todos los actores que estamos ahí? Bueno, ¿cómo hago la lógica de la inducción? Esto es muy importante porque este autor que se llama, que es Hirschman, tiene algunos elementos claves. Bueno, pero esa posibilidad de lograr cambios viene a partir de su teoría de cambio. Él tiene una teoría de cómo cambian los procesos, la sociedad de las personas. Entonces, bueno, uno de los elementos importantes es la imagen de cambio. Yo, para cambiar, tengo que tener una imagen. ¿Hacia dónde voy? Yo voy caminando hacia... que después la teoría de la administración o de las organizaciones le denominó, por ejemplo, la idea de visión, misión de organizaciones. Te van a ir a un montón de hoteles, por ejemplo, y sobre todo los de mayores estrellas, y van a encontrar en algún lugar, o si no entran en las páginas de un montón, van a decir, che, bueno, la visión del hotel, la visión es tal cosa, la misión... Tiene que ver esos conceptos que tuvo mucho auge en los 90, de estas ideas primarias de hace 60, 70 años atrás, que la posibilidad de cambio tiene que ver con tener una imagen posible. Entonces, la imagen del cambio. Bueno, ¿cómo llego a ese lugar? Bueno, empieza a pensar estos mecanismos, estas fórmulas interpretativas. Uno es la inducción. Nosotros hicimos los empujones. Para él, que es un economista, digamos, que viene de la teoría del desequilibrio, dice, bueno, hay que desequilibrar algunas cosas, cuando se desequilibran, se pone en movimiento, y ese movimiento permite ir para un lado. Me parece que ese es súper importante. Después hay otro, la siguiente forma interpretativa o los mecanismos habla de la mano encubridora. También la mano encubridora viene con una lógica de razonamiento para interpretar la realidad a partir de lo que un clásico de la economía, que es Adam Smith, habla de la mano invisible. La mano invisible para Adam Smith era que si el mercado funcionaba, las cosas se iban acomodando solas. Había una mano invisible que acomodaba. ¿Sí? Y esa es una metáfora muy clásica, muy discutido, defendida y puesto, por lo menos entre preguntas, por muchos autores en la historia de la economía. Pero como lógica de mecanismo, la mayoría, cualquier economista lo tiene incorporado. La mano encubridora, para Hirschman, tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con una mano, pero lo que hace es tapa, ¿sí? La mano encubridora tapa los ojos, en realidad lo que tapa es alguno de los riesgos que tienen las personas que emprenden algo o deciden llevar adelante un proyecto, porque está dentro de un libro que habla de proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Hirschman? Dice, efectivamente, para llevar adelante un proyecto, ¿sí? Vos tenés que ocultar o no ver algunos riesgos, porque todo lo que vos hagas tiene un montón de riesgos. ¿Qué lo dice? No es que sea temerario o Hirschman en su manera de pensar, sino lo que dice que si vos miras que hay 10 riesgos antes de empezar, capaz que te inmoviliza. No lo hago. Pero efectivamente, si no los veo a todos y empiezo a hacerlo, él dice que en esos procesos, cuando se presentan los riesgos, las dificultades, los actores, las personas van solucionando esos problemas. Entonces en el mismo proceso, tienen una capacidad de aprendizaje que lo van resolviendo. ¿Sí? Que van a decir, si yo hubiera visto que tenía que hacer todo, así, usted empezó una carrera, si hubiera visto que era todo esto, no sé si haría, si tanta materia, tanto el tamaño, pero cuando la empiezo a hacer, voy solucionando. Esto no lo había visto, pero estoy en el medio del río, soluciono y avanzo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver que el movimiento, estamos pensando cómo hacemos para que
se mueva, ¿sí? Es muy importante decir, bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente, si se pone en un lugar que yo soy en un lugar de un gobierno local, ¿cómo hago para que más personas inviertan y efectivamente lleven adelante proyectos turísticos? ¿Cómo hago para, bueno, esto dice, es necesario, ¿sí? Que existen estos mecanismos. Si existen estos mecanismos, es posible. El tercero, que me parece súper interesante para los que están gestionando alguna organización vinculada a servicios o productos turísticos, es salida, voz y lealtad. ¿Sí? Nosotros eso lo hemos hecho. Todos estos son libros de Hitman, que tiene un autor muy prolífero. Pero nosotros a esos libros le hemos hecho un material de cátedra que le hemos sacado las ideas principales o las que a nosotros nos parece que les puede aportar. En salida, voz y lealtad es súper interesante porque ese texto habla de mecanismos de recuperación cuando algo te anda mal. ¿Sí? Mecanismos de recuperación cuando algo anda mal. Entonces, ahí, salida voz, ¿sí? Salida voz son los dos mecanismos posibles. ¿Y qué pasa si vos tenés un restaurante y la gente, vos atendés mal? ¿Sí? Si vos atendés mal, que muy posiblemente no van a ir más, o tenés un mal producto, no te van más. Y para él eso es salida. ¿Sí? Vos decís, che, toda esta gente que antes venía ahora no viene más, ¿sí? ¿Por qué será? Dice, eso es dice, para Hitman es un medio de recuperación. Vos tenés que estar atento a los que no vienen más para ver cómo haces para cambiar. ¿Sí? Entonces, la salida te avisa a vos a partir de que no tenés más esa gente que tenés que cambiar. La voz es el mecanismo que en esa situación el autor dice, es lo mejor que nos puede pasar. Que en vez de irse, de que salgan, nos avisen, nos digan, che, me están atendiendo mal, esto está mal. Entonces, la voz es el mecanismo que puede expresar una queja o algo que está. Pues son mecanismos de recuperación. ¿Cómo hago para recuperar? Bueno, tengo que estar atento. Por eso ustedes van a ver en un montón de lugares que dice el libro de queja, el buzón de sugerencia, son todas herramientas, estrategias que hacen a poner en funcionamiento la existencia de la voz. ¿Sí? Porque no todo el mundo viene y te dice, che, esto está mal, esta comida es fea, esto, la atención que me hicieron, llego y uno llega al hotel y no hay toallón en el hotel. Bueno, no, vengo y lo digo, o vengo y digo, no puede ser, ¿entendés? Y no vengo más a ese hotel. En esa situación, bueno, las empresas, las organizaciones, los gobiernos locales, los territorios, tienen que tener mecanismos de voz o inventar un mecanismo para que la voz te llegue para el que esté gestionando. ¿Sí? Entonces, en ese libro habla salida, voz y lealtad. La lealtad, ¿sí? Y es un libro que juega con la política y la economía, ¿sí? Los procesos económicos y los procesos políticos. ¿Sí? Porque dice, bueno, a un proyecto político dice, es mejor que en vez se vayan del proyecto político, vengan y digan, che, no estamos de acuerdo con lo que hacen los funcionarios, los líderes. Dice, entonces es preferible generar mecanismos de voz antes que de fugas, que se te vayan. Y las empresas pasa lo mismo. Entonces él dice, bueno, hay elementos más politológicos como la voz y otro elemento más de mirar de comportamiento como la salida, digamos. Pero la lealtad para este autor tiene que ver con generar en ese ciudadano, ¿sí? Si estamos hablando de un proceso más organizacional del territorio, o en ese consumidor o ese turista, ¿sí? Generar condiciones para que le cueste más salir. ¿Sí? ¿Sí? La lealtad es decir, bueno, no, soy leal a este restaurante, hoy le habré ido mal, hoy el que le tocó hacer el dormitorio en este hotel, bueno, se olvidó de poner el toallón. O sea, la generación de lealtad significa que a ese actor, ¿sí? A ese consumidor, a ese ciudadano, le ha generado condiciones para que esa persona te aguante. ¿Sí? Diga, no, che, bueno, hasta esta situación yo voy a bancar la parada del error, bancar la error que no. Bueno, esa lógica que tiene que ver, hay un montón de mecanismos, la lógica de la despensa que
históricamente te fió y después, bueno, y después no puede bancarlo, te generas condiciones de lealtad. Nosotros, trabajando en Despeñadero, estuvo muy bueno el del camping, ¿sí? Una historia muy interesante. El del camping contaba, es súper interesante la historia. El caso, y después está lindo el río de Despeñadero, vayan algún día a Despeñadero. Vos, Darío, que está cerca, y hay Angélica, me parece que está ahí en Altagracia. Bueno, a ver, Despeñadero es una localidad no turística, que el intendente está buscando hacer algo turístico. ¿Sí? Tiene un río muy bonito, un puente interesante para poder recuperar, hizo una linda costanera, hizo un camping y ha hecho una plantación de flores en la bajada que vos vas para el río. ¿Sí? Muy interesante. Entonces, buscando esto que decimos, oferta turística. Yo hago oferta para que la gente venga. Y de hecho, bueno, ahí en esa de las flores tiene tulipanes, se hizo famosa por eso, porque tiene tulipanes, ahora tiene girasoles, pero además también un lugar para tomar algo cerca del río. Bueno. Cuando empiezan a valorizar eso, el intendente le ofrece a un kiosquero muy famoso de la localidad que se quería hacer cargo del camping. Y el intendente cuando contaba decía, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, dice, bueno, no, era una persona que los jóvenes iban mucho al kiosco de él, era muy entrador, entonces le ofreció hacerse cargo de todo lo que es la despensa y el comedor del camping. Entonces, cuando contaba una historia, contaba, no me acuerdo, ponerle Juan, no me acuerdo el nombre de quien tiene cargo. Nosotros estábamos trabajando en la lógica de anfitrión turístico y él contaba una historia, dice, no, bueno, a partir de esto, de reflexionar estas cosas en el curso, yo hice había una familia que estaba en el camping, estaba en la carpa, cumplía años la nena, y yo le dije, che, ¿por qué no vienen al saloncito a festejar el cumpleaños? Yo les regalo la torta. Esa acción, ¿sí? Esa acción es una acción claramente de la lógica de las lealtades, ¿sí? Porque después contaba, en mitad de año hubo una inundación grande, los padres de la nena esa le llamaron para ver cómo estás, generó un vínculo con esa persona. A partir de una acción que tiene que ver con eso, con una apertura, ¿sí? un vincularse, y que ese vínculo, les aseguro que le cambió a esa familia esa estadía, y no solamente le cambió la estadía, sino le cambió el vínculo con quien le ofrecía la estadía. ¿Sí? O sea, no solamente eso, sino que che, no, y además van a volver el que viene. Esa es la lógica que dice Hirman acá. Dice, che, hay salidas y voces para recuperarse. Él está pensando qué pasa cuando nos está yendo mal. Hay dos cosas. Che, hay que ver los que se están yendo y hay que ver los que nos vienen, nos hablan y nos critican. Entonces, los que están yendo, bueno, se fueron, los tengo que buscar. De hecho, todos los estudios de marketing dicen es mucho más caro recuperar un cliente perdido que conseguir un cliente nuevo, ¿no? Entonces, y entonces la lógica de que el cliente sea repetitivo es importante en términos hasta de la política comercial. ¿Qué dice Hirman? Bueno, acá hay que tener, cuando algo está mal, hay que tener mecanismos posibles. Leer las salidas, ¿sí? Y habilitar las voces. Y en los procesos de vínculo, tratar que sean leales con uno, ¿sí? Aumentar los niveles de lealtad hacia las organizaciones. Y Hirman termina con otro de los que nosotros le proponemos, que es la mutación de la energía social. De los cuatro me parece, también puede ser interesante para pensar algunas cuestiones más colectivas. En esa mutación de la energía social, Hirman habla de que aquellos procesos que han sido colectivos, aquellas historias que han sido colectivas, cuando yo hice un momento histórico de hacer cosas con otro, deja una energía social y me ha ido, él dice, me ha ido bien o mal, ¿sí? Fíjate, me ha ido bien o mal en el resultado final, pero he hecho el ejercicio de tener la vinculación con los otros, de haber hecho algo colectivo, eso dice, hay una energía social que se recupera. Si yo he tenido historias de hacer con otro, hacer colectivo, ¿sí?
esa cosa es una energía social que es posible recuperar hasta con otros objetivos. Y entonces él empieza a mirar el proceso latinoamericano que ha pasado eso, ¿eh? Que ha pasado desde lo político a lo productivo, ¿eh? Que ha pasado historias que, entonces por eso eso es una enseñanza importante para los que están en las escuelas primarias o secundarias, hacer el esfuerzo de las acciones que implica el hacer con el otro. De hecho, el deporte colectivo es una, las cooperativas escolares son otra. Hay un montón de acciones que son de recomendaciones, porque dice que eso pasa. Es súper interesante para pensar el momento de verdad o la historia de vida que uno va a pensar cuando habla de turismo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué voy a ofrecer en términos de qué es posible recuperar como energía social? Bueno, ¿por qué lo traemos a Hillman? ¿Sí? Lo traemos a Hillman porque ahora estamos en el mundo de herramientas para lograr objetivos. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas y cuál es la lógica de Hillman? Entender procesos sencillos sociales. ¿Sí? Para él le dice microprocesos. ¿Sí? Microprocesos sociales. Entender mecanismos sencillos sociales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que inviertan acá? Bueno, la mano encubridora implica eso. Eso pasa con la gente. Bueno, por eso los invitamos a leer estas cosas. ¿Sí? Los invitamos a leer en esa clave de pensar el análisis meso, el análisis que no tiene que ver con la organización. Algunas cosas son muy bajables, otras cosas no tanto, ¿sí? Pero para que miren un sistema de territorio, como dice Madueri, los sistemas de territorio tienen un proyecto de territorio, la localidad tiene un proyecto en sí. ¿Sí? Cuando uno mira las ciudades territoriales turísticas de Córdoba, uno mira, por ejemplo, Río Ceballos, acá no hay nadie de Río Ceballos tuvo un auge turístico muy, muy fuerte, y después los mismos actores que uno ha tenido que trabajar ahí, es que perdieron un poquito la identidad, ¿sí? Cosa que no lo ha perdido nunca Villa General Belgrano, una localidad de muchísima identidad, alemana, de infraestructura, ¿sí? O de una identidad mayor que otras localidades, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión de decir, ¿cómo construyo esas posibilidades? Bueno, nosotros creemos que en esta unidad 2 empezamos a pensar mucho sobre cómo comprender, ¿sí? Cómo interpretar la realidad, ¿sí? Y empezamos a pensar alguna herramienta cómo transformarla. En las otras unidades vamos a trabajar un poquito más sobre esto, ¿sí? Cómo hacer una red, cómo pensamos algunas cuestiones ya operando en las realidades territoriales, ¿sí? Buscándolas. Pero, como dijimos al principio, si no entendemos cómo funciona el territorio, cómo son los actores, qué características tiene, qué nivel de conflictividad hay, bueno, es difícil pensarse en el territorio. Y el turismo, como actividad económica, requiere de articulación de actores. ¿Sí? Uno puede tener una localidad turística donde los 3 restaurantes te atienden mal, te cierran temprano, o sea, y no se adecúan con el del hotel, o sea, claramente los territorios para ser turísticos tienen que tener algún nivel de articulación. Esto que hacemos al principio. Si vos tenés una localidad, que varias localidades europeas, con un montón de ciudadanos que están enojados y resistentes contra el turismo, bueno, vamos a chocar un montón de intereses. Entonces hay que lograr interpretar lo que está pasando y a partir de esto, cómo poder operarlo. Bueno, preguntas. Nosotros nos agarramos el bochín y empezamos a hablar, no para. Pero nos gusta además. Solamente tomamos mate. Dale, Darío. Pues, si me permiten, tomaría 2 ejemplos como para ilustrar en lo que es turismo, lo que acabas de decir, Gabriel. Entender el territorio es entender la cosmovisión que cada lugar tiene, es como un trabajo casi antropológico, ¿no? Es entender lo que pasa. Y a mí me ha pasado que diría que el turismo hasta antes de acceder a lo que se llama el efecto turístico, vender un pasaje o algo. Se me ocurren 2 ejemplos. Yo vivo en Córdoba hace 4 años, me siento cordobés, ya dejé de ser porteño, ya soy cordobés. Pero me pasó que cómo se llama la carne cuando uno la procesa para hacer albóndigas, acá en Córdoba es la carne molida, ¿verdad? Bueno, y yo llegaba a la carnicería y pedía 1 kilo de picada y de verdad sacaban cachos de queso, de aceituna y me armaban una picada. Porque yo veía 1 kilo de picada. Dice, ¿cuánta gente que come?
Entonces, bueno, cosas que damos por sentadas en el lenguaje, entenderlas cuando cambiamos el territorio. ¿No? La carne molida casi todo Argentina es, pero bueno, sé, teníamos la costumbre de decirlo picada y carne y picada, esta resulta como que es una carne vieja. Y otra cosa que me pasó una vez, teniendo una beca afuera, uno cuando ve un plato de pasta gigante, como en Italia, que te lleva una bandeja gigantesca, estaba con una beca, me llevaron a una casa a comer, traen la bandejaza de platos de toda la pasta, y yo me mando un plato de pasta. Estábamos justo en la época de que se había ido de la Rúa y se saqueaban los mercados, ¿se acuerdan? Y la imagen del mundo era que los argentinos estábamos devastados. Entonces me traen a mí la bandeja y yo digo, qué bueno, pasta, me mandé un plato. Estaba tan rico que comí 2. Y yo veía que todos los tanos me miraban raro. ¿Qué pasa? La pasta es la entrada. Cuando llegó la otra comida, yo no tenía ya más para comer. Entonces di por sentado cosas que en la cosmovisión del mundo italiano, la pasta es la entrada. El espagueti famoso que lo comemos como plato principal, ellos tienen como primo piatto, que es la entrada, se come poquito, que es como hacer una picadita, vieron del salame, de la aceitunita o algo. Yo me mandé 2 platos de pasta. Claro, lo que inmediatamente dijeron esta gente, que mal lo deben pasar en Argentina, es verdad lo que muestran nos hicieron los saqueos, el hambre que tenés. Y era que yo no había comprendido, o sea, había homogeneizado un término, universalizado algo, que cada vez que ves pasta es comida. Para el tano no es comida, es una entradita. Entonces digo, fíjense que hasta el lenguaje opera como una cuestión de tener en cuenta para empezar a tener empatía, comprender el territorio, de qué se trata, antes de yo abordar que quiero vender pasajes a Uruguay, a México o a Guatemala, que por más que tengamos el mismo idioma, hay singularidades. Miren la carne molida y la carne picada, una pavada, pero que de pronto puede prestarse a algo. Entonces, comprender un territorio es sumergirte en la realidad total, hasta en el lenguaje. Por eso me parecía, si es pertinente el ejemplo, ¿no? Che, buenísimo, Darío, buenísimo. Y además oportuno, porque estamos muertos de hambre. Ahora no nos Claro. Hoy le invito a comer pastas, ¿eh? Darío, no te invito a comer pastas por las dudas. Soy familia Tana, ¿sabes? Pero no te invito de entrada, te invito con bandejazas así nomás. Claro. Ahora, vos decís, en el caso, como tu ejemplo de Italia. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Quién falla? En el caso de Darío, por ejemplo. ¿Falla él en no preguntar de antemano cómo se maneja esas situaciones? ¿O cómo le dicen en Córdoba a tal cosa? Porque a veces uno va a Brasil y le decís al mozo exquisito y quiere decir totalmente lo contrario. Y bueno, eso, ¿qué pasa? ¿Quién es no digo el culpable, pero cómo lo vemos, cómo lo dirigimos? Primero, ¿Darío debería haber preguntado o el resto tendría que haberse explayado en cómo es la tradición? A ver, ¿qué diría yo? Si uno tiene la responsabilidad de brindar servicios turísticos, bueno, la obligación es del que recepciona de tratar de hacer comprender algunas cuestiones. Si nosotros trabajamos mucho en lo de anfitrión, bueno, el anfitrión es el que tiene que tratar de hacer sentir bien al que viene, ¿sí? Porque no le puedes poner carga al turista de algunos años. Después hay cuestiones culturales que también es importante, ¿sí? Uno no puede esta idea de como soy el comprador vale todo, ¿sí? Nosotros estamos en contra de ese concepto que en algún momento quizá no, el cliente rey, esa idea de que el cliente porque va a pagar un servicio, bueno, hay límites de todo, digo, pero más allá de esto, me parece, ante el caso que traes a mí, yo creo que el que recepciona tiene como una responsabilidad mayor de poner en situación algunas cosas, digamos, o de tener capacidad comprensiva ante esto, es exquisito decirte, che, no, para nosotros significa tal cosa. La parte turística es como más fácil, pero por ejemplo, en la parte social, digo, Claro. vos vas a un barrio o vas, qué sé yo, no sé, a otro municipio a trabajar de no sé qué, cualquier cosa, no turísticamente. Por ahí es como complicado, ¿no? Entrar en una sociedad o en una barriada, digamos, que es totalmente diferente. Nosotros tenemos mucha gente que por ahí es migrante interna de Argentina, que tienen otras visiones y otras costumbres. Y para nosotros, como hijos de inmigrantes europeos,
a veces es como que nos choca el hecho de que ellos nos están como invadiendo, digamos, y no están respetando nuestras tradiciones. No sé si es más complicado llegar hacia ellos o que ellos se adapten más a nosotros, la verdad no lo sé. Ahora, en el caso del turismo sí es obvio, eso descartado. El que trabaja con turismo, con turistas, y no le advierte anticipadamente, bueno, el hecho como a Darío, o, bueno, me ha pasado, pleno invierno, gente que iban a hacer un museo y después iban a ir a termas. En junio, de ojotas y llores, no le avisaron que iban a estar una hora en un museo primero con frío y después recién iban a ir a termas. Son cuestiones sencillas. Me parece que en turismo eso ya lo tenemos que saber. Pero por ahí en el caso de los territorios así más de sociedad, a mí se me complicaría. A mí se me complicaría. Bueno, de hecho, nosotros como universidad, que tenemos muchas relaciones con distintos actores, bueno, hay algunas cuestiones que es nuestra responsabilidad ir a un determinado territorio con algunos saberes incorporados, digamos, ¿sí? Pero bueno, porque es diferente el proceso que vamos a llevar adelante, digamos, ¿sí? Que está bueno. Por eso, acá es muy importante en términos de... yo creo que los procesos son mucho más complejos que el proceso de compraventa, ¿sí? Por eso, yo no compro y vendo un servicio turístico, yo no, en mi vida tengo mucho más procesos más complejos que el simple, los procesos no tengo que ser solamente en la compraventa de alguna cosa, sino en otro tipo de procesos sociales que se insertan en todas estas actividades. De hecho, nosotros remitimos a ese tipo de autores que dicen que las acciones económicas están incrustadas, dicen, en relaciones sociales. O sea, esto que está diciendo, las relaciones económicas tienen una relación, pero lo que hay que comprender son relaciones sociales, ¿sí? La teoría social tiene mucho que ver con eso, y en el turismo, que tiene que ver con una clave en términos de relación comercial, si se quiere, pero está enclavado esa relación en términos de los procesos sociales, históricos, culturales que hay en cada territorio. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pensemos en el turismo interno también, ¿no? ¿Qué hace el mismo de la localidad asistiendo a las actividades? Creo que aplica más eso para el caso tuyo, no de mí, ¿no? ¿Cómo logramos llegar a la comunidad que utilice los servicios propios de la ciudad, ¿no? Pienso acá que Guido, hoy me preguntaba justamente, nosotros tenemos termas, aparte de Playa de Río, ¿no? Historia y otras cuestiones. Tenemos termas y el precio para turistas es uno, para residentes de Entre Ríos es otro, para residentes de microrregión es otro, y para locales sale 1.500 pesos. O sea, nada, menos la mitad de un paquete de pequeño de cigarrillo, una cosa así. Y la gente no es que va todos los días, ni siquiera los fines de semana. O sea, ¿cómo haces para que, si ni siquiera con una entrada súper mínima, la gente se apodere de esas termas, de ese atractivo turístico, para que después lo pueda recomendar, mencionar, disfrutar? Yo decía, la verdad, uno va un día de semana a termas y no hay tanta gente. Deberíamos estar casi todos, pero bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero digo, hay gente por ahí que puede disfrutar más. Van los jubilados porque los llevan por programas. Pero si no, no. Entonces, ¿cómo la gente no se apodera de eso? No se empodera de su propio lugar. Bueno, acá en los museos, ¿sí? La lógica del museo como hecho cultural, ¿sí? Que uno trabaja mucho para que estudiante, cualquier poblador vaya y se apropie de la posibilidad de tener ese tipo de experiencia que tiene que ver con más de la ampliación de la cultura, digamos, ¿sí? O sea, bueno, me parece que ahí hay un montón de desafíos que tenemos permanentemente en términos de lo que ofrecemos, de la experiencia de vida que se puede ofrecer en este tipo de procesos, ¿no? Si no molesta, puedo comentar un ejemplo más que me parece. Además lo envidiamos a Darío porque conoce todo el mundo, ¿entendés? Darío tiene historia de un montón de lugares. Entonces, dale. Bueno, esta tiene que ver con la provincia de La Pampa, no es tan internacional. Hace muchos, muchos años,
anualmente hay una institución que se llama SAERCA que organiza congresos de la parte visual, de ciegos, que tratan sobre la tiflología, maestros de ciegos, el abordaje, el tratamiento del ciego. Y la ciudad de Santa Rosa en los años 90 tenía una sola escuela de ciegos y pocas personas que se ven cómo conducir ciegos, lo que implicaba que iba a venir más o menos durante una semana en ese congreso un caudal de unos 500 ciegos de golpe en la ciudad y no sabían cómo manejarse con los ciegos. Entonces, desde turismo y desde la escuela especial, contrataron a un profesor especialista en bastón. Vieron que los ciegos, que los maestros, los ciegos usan el bastón, un maestro de especialidad en bastón, de orientación y movilidad, para que con el club de Boy Scout de Santa Rosa, que eran como 100 chicos, preparen a los 100 chicos en técnicas de saber cómo ayudar a las personas ciegas en toda la ciudad. Entonces, cuando vino el congreso, la gente de turismo las recibía y les decía que estaban estos Boy Scouts repartidos por toda la ciudad para poderlos asistir en lo que necesitaran. Y sabían cómo conducirse con el bastón, cómo llevarlos a un restaurante, cómo indicarles el baño. Si bien el braille todavía no estaba tan presente, pero era como cuando pedían un menú, cómo comportarse los mozos y esto. Entonces, lo que yo destaco acá, ¿no? La importancia en los textos del trabajo con todos los actores. Esta era digamos, el turismo de congresos, digamos, si lo pensamos, turismo de congresos, bueno, estaba una ciudad que estaba por recibir esto y fue una tarea conjunta con la sociedad, con el Club de Boy Scout, con los maestros de ciegos que había ahí para trabajar y con la sociedad que se comprometió a colaborar en esto, en este evento, digamos, ¿no? Totalmente, che, buenísimo. Y que el Darío te pone el ejemplo. Y una cosa muy importante, nosotros en los procesos de aprendizaje siempre decimos esto. Una de las cuestiones que muestra la comprensión de algo, y de hecho a mí me gusta tomar el examen final así, es con la capacidad de ejemplificar. El que tiene capacidad de ejemplificar es el que puede comprender, mostrar la comprensión de la temática, digamos. Entonces, está bueno el ejercicio de pensarse siempre en ejemplo, ¿no? Bueno, gente, ¿les pareció bien? ¿Les gustó? Sí, profe. Sí, muy interesante. ¿Y cómo va a ser el examen parcial a todo esto? El parcial vamos a hacer ahí lo subimos, lo habilitamos ahora o mañana habilitamos, es un análisis de un territorio, pensando como dijo Guido, el sistema de territorio, hay algunos análisis de dimensiones, ustedes eligen, si pueden elegir el mismo que cuando se presentaron dijeron, eso, y hace un análisis con algunas consignas claras. Y lo otro, vamos a habilitar un foro también para que empiecen a pensarse lo que se presentaron en términos de pensarse desde otro actor. Nosotros le vamos a preguntar, ¿sí? Ahora eso se lo vamos a habilitar dentro de 10 días, que es sencillo, es decir, sí, bueno, ¿qué dirían ahora ustedes del mismo territorio que el que dijo, che, yo recomiendo ir a Salta? Bueno, ahora, ¿sí? Si ustedes tuvieran que hablar como un inversor o como un gobierno local, otro actor, no como un turista que vayan a ver tal cosa, sino qué dirían de ese territorio a un inversor o a un gobierno local, o vamos a tratar de empezar a jugar en distintas posiciones. Iba a decir algo, Abril. No, o sea, porque a mí me sale como que iban a subir una actividad evaluativa. Entonces, esa no la suben y suben el parcial o suben las dos cosas. No, una actividad evaluativa. En análisis territorial, eso lo subimos ahora. ¿Y eso cuenta como parcial? Exacto, eso cuenta como parcial. Y yo no participé en eso de la presentación. ¿Se puede hacer todavía? Preséntese. Porque no lo vi. Preséntese porque lee las otras presentaciones y preséntate. Bien. Bueno, gente, les mandamos un abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias. Chao, chicos, gracias. Chao. Chao, Darío. Chao.